Muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Vázquez y hoy vamos a hablar de la intervención en ortopedia sobre el cuello de pie. Hablamos de la artroplastia de cuello de pie y lesiones sindesmóticas, donde la artroplastia de cuello es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para tratar afecciones degenerativas, traumáticas o deformantes en las articulaciones del pie medio. Esta área del pie incluye las articulaciones entre el talus, el navicular, el cuboides y los huesos cuneiformes. El daño de la sindesmosis tibio-peronea que une la tibia y el peroné en el tobillo. Esto como tal consiste en el reemplazo o remodelación de las articulaciones del pie medio para restaurar su función y aliviar el dolor crónico. Se utiliza para manejar artrosis severa, desgaste progresivo del cartílago articular, deformidades congénitas o adquiridas como el pie plano, rígido, fracturas complejas que afecten el cuello del pie y que limiten la movilidad, infecciones crónicas que comprometan la estructura ósea y articular. Dentro de los síntomas y signos encontramos el dolor localizado en el pie medio, especialmente al caminar o al estar de pie, rigidez en las articulaciones afectadas, hinchazón persistente y sensibilidad al tacto, limitación funcional que dificulte las actividades cotidianas como subir o correr. Deformidades visibles en el arco del pie o cambios en la alineación. Factores de riesgo posibles y complicaciones. Encontramos dentro de los factores de riesgo traumatismos previos como fracturas o luxaciones que dañan la articulación, enfermedades degenerativas como la artrosis primaria o secundaria. Encontramos también la obesidad como un factor de riesgo, ya que genera sobrecarga en las articulaciones del pie. Y en los deportes de alto impacto que provocan microtraumatismos repetitivos, infecciones como la osteomielitis o artritis séptica. Y entre las complicaciones posibles encontramos la infección postquirúrgica, aflojamiento o fallo de la prótesis, rigidez articular persistente, dolor residual o falta de mejora funcional, formación de osificación heterotópicas. Dentro de la evaluación y el diagnóstico encontramos que se realiza por medio de la verificación de la historia clínica, donde se genera una evaluación de síntomas y antecedentes de trauma o patologías previas. Examen físico, se realiza una inspección de la deformidad, el rango de movimiento y los puntos de dolor. Dentro de las pruebas de imagen tenemos las radiografías, donde se valora la alineación del estado de las articulaciones, y la tomografía computarizada para definir detalles anatómicos en fracturas complejas. La resonancia magnética, que nos ayuda en casos de daño de tejidos blandos o inflamación severa. Para el tratamiento fisioterapéutico postquirúrgico tenemos en cuenta 3 fases, en donde la fase inicial nos habla de las 0 a 6 semanas después de la cirugía, en donde se genera más que todo el control del dolor, de la inflamación, por medio de medios físicos como la crioterapia y la electroterapia. Movilización pasiva asistida para prevenir la rigidez, uso de órtesis para proteger la zona intervenida, y en la fase intermedia, de las 6 a las 12 semanas, se lleva a cabo ejercicios activos para recuperar la carga del movimiento, la reeducación de la marcha con soportes progresivos de peso o descargas de peso progresivas, fortaleciendo la musculatura intrínseca del pie. Para la fase más avanzada, de 12 semanas en adelante, se realizan ejercicios funcionales y propioceptivos, terapia manual para mejorar la movilidad y el reinicio gradual de actividades de impacto según tolerancia del paciente. Tenemos la ruptura del tendón de Aquiles también, la cual es una lesión
que afecta al tendón más fuerte y grueso del cuerpo, el cual está ubicado en la parte posterior del pie, de la pierna, y este tendón pues conecta los músculos de la pantorrilla, que son el gastrocnemio y el sóleo, con el hueso calcáneo, permitiendo un movimiento esencial como caminar, correr y saltar. Dentro de estas rupturas las dividimos en ruptura parcial o completa, en donde la parcial es un daño incompleto de el tendón con fibras desgarradas, pero con continuidad parcial. Ruptura completa ya sería la separación total de estas fibras del tendón, interrumpidas como tal para su funcionalidad. Es una lesión frecuente más que todo en deportistas o personas activas, y especialmente en deportes con cambios bruscos de dirección y saltos o aceleraciones. Dentro de los signos y síntomas encontramos el dolor súbito o intenso en la parte posterior de la pierna, frecuentemente descrito como una patada o chasquido. Eh, También una sensación de ruptura o desgarro, incapacidad para caminar de puntas o empujar el pie hacia abajo, es decir, una plantiflexión. Es también para la dorsiflexión, hinchazón y hematomas a partir de, pues en la parte inferior de la pierna. Defecto palpable en una hendidura o en la parte del tendón. Y se realiza también para esto una prueba de Thompson, donde si es positiva, pues la compresión de la pantorrilla no produce la flexión plantar del pie. Dentro de estos factores de riesgo también tenemos que en cuenta que se dan más que todo en deportes de alto impacto como el fútbol, baloncesto o el tenis, eh, también por falta de calentamiento adecuado o por sobreentrenamiento, uso de antibióticos como el fluoroquiñonas o corticosteroides por la edad, ya que es más frecuente entre los 30 y los 50 años, y en patologías previas como las tendinopatías crónicas o debilidad tendinosa. Para el diagnóstico se tiene en cuenta la historia clínica del paciente, inspección y valoración por observación, y se realizan unos estudios de imagen como lo es la ecografía, la cual pues nos va a evaluar el daño, y la resonancia magnética, en donde se realiza pues para revisar las rupturas complejas o parciales, completas o parciales del tendón. Dentro del tratamiento fisioterapéutico se tienen en cuenta 3 fases. En la fase inicial de 0 a 6 semanas, donde se da pues la protección con inmovilización, movilización pasiva limitada según la tolerancia, y terapias de control del dolor y la inflamación con medios físicos. En la fase intermedia de 6 a 12 semanas se realiza progresión de la carga parcial del peso, movilización activa del tobillo, fortalecimiento de los músculos de la pantorrilla. Dentro de la fase más avanzada, de las 12 semanas en adelante, se realiza la reeducación de la marcha, ejercicios funcionales, pliométricos y propioceptivos, en torno pues también al progreso de deportes y actividades de impacto. Dentro de la prevención y recomendaciones para evitar sufrir estas lesiones es realizar calentamiento adecuado antes de practicar deportes, incorporar ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad para los músculos de la pantorrilla, usar calzados apropiados para la actividad deportiva y evitar sobrecargar el tendón con entrenamientos excesivos, y consultando siempre a un especialista antes de las molestias persistentes en el tendón. Para el síndrome del cuboides, tenemos también que es una afección poco común pero dolorosa que afecta el hueso cuboides, que está localizado al lado lateral del pie, y este síndrome pues generalmente ocurre cuando el hueso se desplaza parcial o completamente de su posición normal, es decir, una subluxación, o por alteraciones funcionales en las estructuras circundantes. Entonces, esto se genera por la subluxación y dislocación del hueso cuboides,
por las alteraciones en el funcionamiento de las estructuras circundantes, como los ligamentos, los tendones y en particular el tendón del peroneo largo, por lesiones de sobrecarga o traumatismos directos. Y en el mecanismo de lesión encontramos que ocurre frecuentemente en actividades que implican movimientos repetitivos de flexión y extensión con el pie, como correr, saltar o bailar. Dentro de los siguientes síntomas tenemos dolor localizado en una región lateral del pie cerca del hueso cuboides, sensación de bloqueo o rigidez al mover el pie, dolor que pues agrava al caminar, correr o al soportar más peso, inflamación y sensibilidad al tacto en el área afectada, dificultad para realizar movimientos de eversión o flexión plantar. Y dentro de los factores de riesgos encontramos deportes de alto impacto como son el baloncesto, el atletismo o la danza, sobrecarga mecánica o desequilibrios musculares, arcos plantares inestables como el pie plano o el pie cabo, traumatismos directos en la parte lateral del pie. Para la evaluación y el diagnóstico tenemos en cuenta la historia clínica del paciente, el mecanismo de lesión, inspección a la palpación, a la observación y pruebas específicas como son la presión cuboidea para revisar el dolor al aplicar la presión sobre el hueso cuboides, la movilización articular para detectar limitación o resistencia anormal. Dentro de las ayudas diagnósticas por imagen tenemos las radiografías que pueden pues descartar alguna fractura o dislocación evidente, y en la resonancia magnética o tomografía que se utilizan para evaluar como tal la estructura blanda y confirmar pues una subluxación. Dentro del tratamiento se toma un tratamiento inicial que es la reubicación manual, en donde pues el profesional que puede realizarlo hace una maniobra para reponer el hueso cuboides en su posición correcta. Y como segundo tenemos el control del dolor e inflamación, donde pues se aplica crioterapia, uso también pues de analgésicos antiinflamatorios según pues la indicación médica. Para el tratamiento fisioterapéutico se tienen en cuenta 3 fases. Dentro de la fase más aguda se realizan movilizaciones pasivas suaves. Se generan también masajes para mejorar o relajar las estructuras circundantes y técnicas de vendaje funcional para estabilizar esta articulación. Dentro de la fase intermedia se realizan ejercicios de fortalecimiento muscular indicados pues para el tendón peroneo largo y músculos del pie, y una movilización activa y ejercicios de propiocepción. En la fase pues ya más crónica se realizan ejercicios más funcionales para la articulación del pie, más específicos, y se realizan ejercicios musculares para la marcha, ya sean isométricas o para mejorar como tal la biomecánica del pie. Dentro de la prevención, para esta lesión se debe generar un fortalecimiento del pie y tobillo, incluyendo ejercicios específicos en la rutina diaria. El uso de calzado adecuado que ofrezca soporte y estabilidad, especialmente para actividades deportivas. Evitando también pues, la sobrecarga mecánica. Esto nos ayuda a alternar actividades de impacto con ejercicios de bajo impacto y atender lesiones menores como esguinces de tobillo para prevenir problemas compensatorios y que nos pueda generar esta lesión. Y tenemos las referencias bibliográficas. Y gracias.